Bueno, emango diogu hasiera arratsaldeko saioari eta aztertzen hasiko gara intersekzionalitate kontzeptu hau, ikusi dugun kontzeptu interesgarri hau eta pentsatzeko asko ematen duena, eta horregatik da zuzen interesgarria. Politika publikoekin lotuko dugu, ez? Esan dugu intersekzionalitateak baduela agintearekin, zerikusia, badauka asmoa boterean eragiteko, eta botere estrukturalean agintea egikaritzen edo erabiltzen duten egituretan eragiteko, zuzenean. Eta horretarako daukagu Marta Cruels, eta berak galdera bati erantzutea eskatu diogu, ¿qué políticas públicas necesitamos para abordar la desigualdad interseccional? Bera zientzia politikoan doktorea da, Bartzelonako Autonoma Unibertsitatetik, eta irakasle izan da Gironan eta Bikeko Unibertsitatean ere bai. Ikerketa proiektu hainbat garatu egin ditu, bai berdintasun politikoaren ebaluazio arloan, erakundeak eta hainbat entitate ere aholku emaile izan da, hiena, eta tesi doktorala gai horretan ere jorratu du. Beraz, asko eskertzen diogu gure gonbidapena onartzea. Te agradecemos mucho, Marta, que hayas aceptado nuestra invitación y estamos seguros que nos vas a dar una magnífica reflexión, al menos, sobre las políticas públicas, cómo las podemos utilizar o cómo debemos utilizarlas para incluir este criterio en la interseccionalidad. Les doy la palabra. Eskerrik asko. Bueno, pues hola, buenas tardes y muchísimas gracias a vosotras por la invitación. La verdad es que es un placer estar en un foro como este, poder hablar de interseccionalidad toda la mesa de la mañana. A mí me ha parecido francamente muy interesante, ¿no? Creo que realmente la interseccionalidad o hablar de la interseccionalidad en los movimientos sociales es la clave. Yo lo voy a hacer desde las políticas públicas, porque así se me ha pedido también y también porque llevo tiempo intentando analizar cómo puede entrar esta perspectiva dentro de las políticas públicas. Y un poco la pregunta que quería traer hoy aquí es, bueno, ¿qué políticas públicas necesitamos para abordar la desigualdad interseccional, ¿no? Para mí cuando hablo de abordar la desigualdad interseccional significa trabajar desde las políticas públicas para reducir o para eliminar este tipo de desigualdad. A mí me ha servido mucho, también, bueno, clarifico una cuestión, ha dicho que yo hice la tesis sobre interseccionalidad y por tanto voy a hablar, me voy a nutrir de todo el análisis que hice en ese momento en la tesis, pero en los últimos 4 años he estado también en la intervención de políticas públicas en el Ayuntamiento de Barcelona, donde he intentado poner en práctica algunas de las cuestiones que vi teóricamente y también ha sido pues en esta práctica donde he visto los obstáculos, las resistencias de poder aplicar una perspectiva de estas características y con lo cual también, aprovechando esta experiencia, voy a hablaros también desde aquí, desde esta experiencia, sin profundizar mucho en lo que hemos hecho en Barcelona. Luego, si queréis, en la mesa de debate, pues si alguien tiene alguna pregunta, sí que podré contestar, pero bueno, que estoy hablando desde esta teoría y praxis y no solo desde la teoría, y quería puntualizarlo. A mí yo creo que una autora esta mañana ya se ha comentado y también se ha comentado teóricamente que entendemos por interseccionalidad, cómo se ha definido, todo el debate que hay detrás del concepto. Pero yo creo que a la hora de pensarlo desde las políticas públicas, o por lo menos a mí, me es muy útil la definición que trabajó Kimberly Crenshaw, que de hecho fue de las primeras la primera que lo formalizó como concepto, como palabra por lo menos, o palabra o palabro, porque realmente es muy difícil de pronunciar y no es muy atractiva como palabra. Pero bueno, yo creo que Crenshaw nos da una clave que en términos de política pública es muy importante, y es esta doble dimensión que le da al concepto de interseccionalidad, es decir, la parte estructural del fenómeno
que esto significa, ¿no? O como ella nos lo explicaba, o como yo entiendo que nos lo explicaba, es que existe en el mundo la desigualdad interseccional, existe la desigualdad, por tanto, una desigualdad más compleja en el sentido, ¿no?, que hay diferentes ejes de desigualdad que se están poniendo en juego y que, por lo tanto, tenemos que entender cómo funciona esta desigualdad, su especificidad, porque solo así podemos luego dar respuesta a este tipo de desigualdad, ¿no? Se han puesto diferentes ejemplos esta mañana, ¿no? Y podríamos tener muchos de, bueno, qué es una desigualdad interseccional, ¿no? Antes ha salido, por ejemplo, pues el caso, ¿no?, también que recién ha ocurrido aquí en el sector de los cuidados, ¿no?, de una mujer que acabó muriendo y, bueno, y todo lo que pasó, ¿no?, alrededor de esta situación, pero creo que es muy significativo, ¿no? Cuando hablamos del sector de los cuidados, el cruce entre origen nacional, entre género y clase social es un cruce que se repite continuamente, ¿no?, que es muy estructural a la hora de organizar o a la hora de cómo se da o cómo se organiza el cuidado en nuestra sociedad. Este cruce está allá y debemos entenderlo como tal, porque la situación, ¿no?, de las mujeres que están en el sector de los cuidados, marcadas, ¿no?, por el juego entre la clase social, el género y el origen nacional, se ven en unas situaciones muy concretas que debemos resolver y que debemos entender cuáles son, ¿no? La vulnerabilidad en la negociación de los horarios, de los salarios, incluso, ¿no?, estar más expuestas al abuso sexual en estos espacios, ¿no?, a, bueno, unos tipos de contratación o ni tan siquiera de no contratación formal, bueno, toda una serie de cuestiones que están ocurriendo porque estos tres ejes, ¿no?, del clasismo, el racismo y el sexismo se están poniendo en juego a la vez, ¿no? Y debemos hacer este análisis y debemos saber cómo funciona y cómo opera esta desigualdad interseccional. Pero yo creo que es importante, como os decía antes, en la definición de Crenshaw, es que ella no solo nos dice, ¿no?, que debemos reconocer, que debemos detectar que esta desigualdad interseccional existe, sino que además las estrategias políticas, ¿no?, lo que han hecho, o sea, hay una dimensión política de la interseccionalidad que ha hecho que las políticas públicas o el derecho o incluso los movimientos sociales, en el momento en que no han reconocido o no han sido capaces de detectar este tipo de desigualdad, han invisibilizado, han excluido, han sacado, ¿no?, fuera de la agenda pública y de la agenda política la situación de muchos grupos sociales y muchas personas que se ven o que viven en estas intersecciones y este tipo de desigualdades, ¿no? Yo creo que esta es una clave en términos de políticas públicas, o si hablamos, ¿no?, de cómo debemos incorporar o de cómo debemos trabajar la interseccionalidad en las políticas públicas. O sea, esta relación entre que existe una desigualdad interseccional y que, por lo tanto, debemos detectarla, debemos reconocerla, pero ¿esto qué implica? Esto implica que en términos de estrategias políticas, sea de movimientos sociales, de políticas públicas o de derecho, debemos dar respuesta a este tipo de desigualdad interseccional. Y esto implica aplicar una perspectiva interseccional, ¿no? De hecho, Crenshaw va más allá y dice, no solo no hemos sido capaces de detectar esta desigualdad y esto nos ha conllevado invisibilizar a grupos, ¿no?, y a personas que están sufriendo este tipo de desigualdad, sino que además el hecho de ignorarlo o incluso a veces intencionalmente, desde las estrategias políticas hemos contribuido a aumentar este tipo de desigualdad. Y yo creo que esto, en términos de políticas públicas, no nos lo podemos permitir. Y no nos lo podemos permitir en ningún caso si hablamos de políticas públicas de igualdad, ¿no? O sea, si tenemos que solucionar la desigualdad, reducirla o eliminarla, yo creo que aquí Crenshaw nos da un toque que antes decía, ¿no?, cuando te dan un toque fuertecillo, en este caso, decir, bueno, el hecho de ignorar esta realidad y este tipo de desigualdad tiene consecuencias, ¿no?, y por lo tanto las políticas públicas no se pueden mantener neutrales, ¿no?, que el hecho de no tenerlo en cuenta va a suponer que aquí no está pasando nada, ¿no?, o puedes estar reproduciendo o incluso puedes estar aumentando, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo, yo creo que, o ponerlo por lo menos como punto de partida. Claro, esto que os estoy diciendo, de hecho, yo creo que cada vez lo tenemos más claro, ¿no? O sea, hay muchos debates sobre la interseccionalidad, antes se ha dicho, ¿no?, bueno, que también está de moda, pero yo creo que, bueno, esté o no de moda, que es importante que haya debates, que haya literatura, ¿no?, que haya gente que piense cómo abordamos esta cuestión.
y estos debates van avanzando, yo creo que cada vez hay más conciencia que esta perspectiva debemos empezar a aplicarla, ¿no?, en las políticas públicas y también en el ámbito legislativo, pero es verdad que hay mucha conciencia y se va diciendo, pero luego cuando vas e intentas mirar qué prácticas hay, pues lo que ves es que las prácticas son muy, muy puntuales o están, podríamos decir, en un estado embrionario, ¿no? Son muy iniciales. Y esto es normal que pase porque desarrollar, ¿no?, toda una estrategia política alrededor de una perspectiva no se hace de un día para otro. Imaginaros, bueno, aquí supongo que hay, ¿no?, muchas personas que trabajáis en las políticas de género, y en los movimientos sociales, ¿no?, o movimientos feministas, lo que nos ha costado, ¿no?, décadas y décadas y décadas de intentar meter esta perspectiva, ¿no?, en una estructura, en unos sistemas que son muy resistentes, ¿no?, que ofrecen muchos obstáculos y por tanto no es una tarea fácil, ¿no? Y es cierto que en el debate de la interseccionalidad es reciente y que por tanto pensar que vamos a poder traducir inmediatamente y de forma clara, ¿no?, en las políticas públicas cómo se tiene que hacer, pues bueno, no es tan sencillo y en este sentido se dice mucho, bueno, pues que no es sencillo esto, ¿no?, de qué hacemos. O sea, el debate o la teoría la podemos comprender, pero luego en la práctica, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo lo bajamos esto a las políticas públicas? Y bueno, yo parto de que evidentemente que no es sencillo, que estamos en un momento inicial y que debemos simplemente reconocerlo, pero el hecho de que estemos en un momento inicial no significa de que no debamos hacer nada, ¿no? Yo creo que hay que empezar a hacer acciones contundentes en este sentido y bueno, el tema es pensar pues qué tipo de acciones hacemos y qué pasa en el ámbito de las políticas públicas, que es un ámbito muy concreto, que sobre todo yo creo que hay una cuestión o una característica de las políticas públicas que para aplicar la perspectiva interseccional nos lo hace muy difícil, ¿vale? Y es que las políticas públicas están segmentadas, tienen una lógica de segmentación que es un hecho, o sea, la administración está segmentada. Y si miramos, ¿no?, tanto la política europea, la política de Estados miembros, la política de las comunidades autónomas del País Vasco, de Cataluña, si miramos las políticas públicas de las ciudades, se nos repite, yo creo, a todas esta segmentación y además una segmentación que suele a veces producirse por mímesis, ¿no? Porque cuando miras la administración pública de diferentes comunidades autónomas o incluso a nivel local, lo que ves es que los compartimentos se parecen mucho. O sea, que aquí hemos optado por segmentar las políticas por ámbitos, ¿no? Hablamos de urbanismo, de infraestructuras, de economía, de salud, de cultura, de memoria, ¡pam!, y luego por ejes. Hablamos, ¿no?, de género, de edad, de, ¿no?, políticas de edad, políticas de migración y tenemos, bueno, como una serie de cajones que es curioso que se van repitiendo de administración en administración. Y digo que es curioso porque a veces ves otros países, otras experiencias, ¿no? Hace poco salió por la prensa la experiencia de Nueva Zelanda que organiza su política pública en base a objetivos, ¿no?, en base a temas y ejes. Y es otra manera de hacerlo, ¿no? Yo creo que aquí también no solo por mímesis, sino que en la medida la administración es una maquinaria muy lenta, ¿no? O sea que cambiarla, cuando consigues cambiarla, sabes que va a tardar mucho en cambiar para otro lado, pero cambiarla es un proceso lento, ¿no? Porque son maquinarias grandes y que por lo tanto también tienen toda una cultura institucional internalizada, que modificarla, pues bueno, es un proceso costoso. Y en esta cultura institucional que tenemos aquí en nuestras administraciones, la segmentación es una característica fundamental y esto supone resistencias, o yo creo que es una de las resistencias más importantes para aplicar la perspectiva interseccional, sobre todo porque, tal y como se ha explicado esta mañana, aplicar la perspectiva interseccional en su definición propiamente, que nos está diciendo que como mínimo tienes dos ejes y vamos a ver en cuántos ámbitos. O sea que aquí, ¿no?, si hablamos de matrices, pues podemos empezar a ver las complicaciones que esto supone en un marco de segmentación, ¿no? Y por lo tanto, aquí yo creo que la segmentación, sobre todo, tiene dos claros efectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La segmentación hace difícil el trabajo transversal, que esto ya lo sabíamos, ¿no? Es bien conocido y, por lo tanto, tendríamos que pensar qué estrategias, ¿no?, hacemos para trabajar transversalmente, que creo que aquí yo diferencio trabajar transversalmente de una estrategia de mainstreaming. No sé si todas estamos de acuerdo en esta diferenciación, ¿no? ¿La explico?
Vale, trabajar transversalmente, para mí la estrategia de mainstreaming de género, o sea, de intentar transversalizar el principio de equidad de género en el conjunto de las políticas públicas y en todos sus niveles y que opere no por parte de todos los actores, que así es como se definió por parte del movimiento de mujeres, ¿no?, mundial en la ONU en 1995, esto supone que tú dentro de las políticas públicas de la administración estás intentando que todos ellos, en todos los niveles, apliquen este principio de equidad, ¿vale? Esto es diferente a decir, yo tengo un problema que es la gentrificación urbana y entonces necesito sentar en la mesa a urbanismo, a vivienda, a derechos sociales o a X, ¿vale? Y los junto y hacemos una mesa para ver cómo solucionamos este problema. O sea, estamos operando, yo creo, de dos maneras diferentes, ¿no? Yo creo que con la interseccionalidad, sobre todo el trabajo transversal, o sea, dejo de lado de momento la parte de mainstreaming, ¿no?, de intentar transversalizar un principio de equidad. La parte transversal la tenemos que empezar a trabajar a nivel de políticas públicas. O sea, no puede ser que no pongamos esta perspectiva en el centro y decir, bueno, si yo tengo un problema, una desigualdad interseccional en cómo, ¿no?, en la organización social de los cuidados, tengo que sentar a economía, ocupación, género, migraciones, tal, hacer una mesa y pensar la política, ¿no?, de cómo organizamos socialmente los cuidados y qué política debemos desarrollar, tengo que tener esta mesa. Y no la tenemos actualmente. No la tenemos en muchos niveles administrativos, con lo cual debemos empezar a pensar y a tener claros qué espacios debemos construir para trabajar estas intersecciones. No voy a entrar, quizá lo dejo para el debate, después para la mesa, porque ha habido alguna autora que ha dicho, bueno, lo que se debería trabajar es un mainstreaming interseccional. Yo creo que estamos años luz de poder trabajar un mainstreaming interseccional. No lo excluyo como horizonte que se puede hacer y que podamos empezar a pensar cómo se debería hacer, pero creo que sería una complejidad todavía muy alta y además en un momento en que no hemos desarrollado herramientas básicas de cómo aplicar la perspectiva interseccional en las administraciones públicas, ¿no? Podría ser deseable, un escenario deseable, aunque creo que deberíamos pensarlo mucho y debatir mucho en qué sería un mainstream interseccional, pero bueno, teóricamente es algo que se está empezando a hablar y que se está diciendo. Aparte del trabajo transversal, hay otro efecto, ¿no?, u otro aspecto de la segmentación que creo que tenemos que tener muy en cuenta porque hace muy difícil la entrada a la perspectiva interseccional. Y es que la segmentación lo que ha producido, o sea, esta segmentación histórica lo que ha producido es que haya un distinto desarrollo, consolidación y nivel de protección de cada una de las políticas que buscan la igualdad, ¿vale? Y esto es un elemento, es una resistencia muy grande, porque los diferentes ejes de desigualdad dentro de la administración no tienen el mismo peso. Antes hablábamos, ¿no?, de las jerarquías, pues en la administración, en las políticas públicas hay jerarquías, hay desequilibrios y esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, es que te hace muy difícil trabajar interseccionalmente porque no tienes las mismas regulaciones, no tienes, ¿no?, los mismos organismos para poder impulsar, ni los mismos recursos y por lo tanto no todos los actores dentro de la administración tienen la misma fuerza, ¿no? Y entonces esto es un elemento que se pone allí encima de la mesa y que debemos tener en cuenta. De tiempo no sé, voy bien, ¿no? ¿Sí? Vale. Claro, en relación a los desequilibrios, ¿no?, y las jerarquías o este distinto de desarrollo, yo, por ejemplo, en la tesis analicé cómo en la Unión Europea, pero yo creo que no solo en la Unión Europea, muchos Estados miembros y aquí también en el Estado español y en las comunidades autónomas y a nivel también local, ¿no?, porque ha ido permeando en todos los niveles, el recorrido de la igualdad de género, de las políticas de igualdad de género, es mucho mayor. Tiene mucha mayor consolidación y tiene un ámbito legislativo más desarrollado que otros ejes de desigualdad, ¿no? De hecho, en la Unión Europea, la primera directiva, ¿no?, por ejes de desigualdad fue la de género.
en 1975, que era una directiva centrada solo en el ámbito del laboral, por tanto, bueno, muy limitada, pero empieza allí su recorrido, y esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque a nivel de Unión Europea, desde el 75, pues, se ha ido desarrollando todo un marco normativo que también ha impactado en los Estados miembros y ha impactado, ¿no?, en nuestras administraciones, y ha hecho, pues, que esta política haya podido tener un cierto recorrido, o más recorrido que otros ejes que, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea no empiezan a tener una directiva hasta el año 2000. ¿Vale? O sea, que estamos hablando de muchos años de diferencia, y no solo eso, sino que además otros ejes tienen la directiva en el año 2000, pero el eje o la discriminación étnica y racial tuvo una directiva específica y por lo tanto protegió este eje de una determinada manera, mientras que otros ejes como la diversidad sexual, como la edad, como la religión, como la diversidad funcional, tuvo otra directiva que en ese caso con menor protección, ¿no? Y solo, por ejemplo, en el ámbito de la formación y en el ámbito laboral. O sea, que tenemos todo un desarrollo legislativo que está dando protección a los ejes de diferente manera y no tienen la misma protección, ¿no? Y esto debemos tenerlo en cuenta, y yo creo que primero, para aplicar una perspectiva interseccional, debemos analizar cuál es el marco normativo que hemos creado para los diferentes ejes, o sea, analizarlo bien y ver aquí bueno, ¿qué tendríamos que cambiar, ¿no? ¿Qué cambios? Después estará Maggie Barrera y no sé si hay más juristas aquí en el público, pero creo que este es un debate jurídico muy pertinente, ¿no? Porque, bueno, realmente si tenemos esta desprotección y esto nos supone un obstáculo súper grande a la hora de aplicar la perspectiva interseccional en las políticas públicas, ¿qué debemos hacer con estos marcos jurídicos, ¿no?, de diferente protección? Los intentamos igualar todos por arriba porque a veces hay la tendencia de igualar por abajo, y aquí hay que, ¿no?, hay que también estar muy al loro, muy al tanto de no perder derechos, ¿no? Antes hablabais, ha costado mucho conseguir algunos derechos, por lo tanto aquí no se trata de perder derechos, se trata de que todos los ejes y que la protección sea la más alta posible para todos los ejes de desigualdad, y este es el objetivo. Entonces hay que pensar muy bien, en términos de política pública y en términos también legislativo, cómo hacemos este camino, ¿no? Porque a veces yo creo que no lo tenemos claro, o que sale, bueno, vamos a hacer una directiva o una ley antidiscriminación que junte todos los ejes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque esto se ha planteado en el Estado español, se ha planteado también en la Unión Europea, pero ¿es esto lo que tenemos que hacer? ¿Una directiva antidiscriminación? ¿Y qué pasa con las directivas, ¿no?, con las legislaciones de género que son muy fuertes, que son más estructurales, que no se centran solo en el litigio individual? ¿Cómo trabajamos estas diferencias? Yo creo que aquí hay un debate importante a nivel jurídico, que si montáis alguna mesa en algún momento, pues sería realmente un placer, pero creo que se requieren sobre todo también mesas de trabajo, ¿no? O sea, de hacer análisis en profundidad de este desnivel de protección y de qué cambios debemos hacer en este sentido. Aparte de estos desequilibrios a nivel legislativo, los desequilibrios en las jerarquías también pasan a nivel organizativo, ¿vale?, dentro de las instituciones. O sea, el desarrollo que han tenido unos ejes u otros ha implicado que, por ejemplo, haya ejes de igualdad que tengan organismos fuertes. Aquí tenéis, ¿no?, por ejemplo, Emakunde, que yo creo que es un organismo fuerte en términos de igualdad dentro de la administración, pero hay otros ejes que no han tenido estos organismos. Y esto yo creo que también es un debate que debemos poner encima de la mesa, ¿no? O sea, qué tipo de organismos se necesitan, para qué ejes, o sea, cómo nos organizamos. O sea, yo creo que aquí la pregunta que debemos hacernos a nivel de políticas públicas es ¿qué arquitectura institucional necesitamos para aplicar la perspectiva interseccional? La arquitectura institucional, como la tenemos ahora, segmentada, con diferentes niveles de desarrollo. Algunos tienen organismos, otros no, protección de derechos diferentes, etcétera, ¿no? Toda una serie de características. ¿Nos sirve esta arquitectura? No, si es que no, entonces ¿cómo la cambiamos? ¿Qué hay que cambiar? ¿No? Hay que mirar la normativa, hay que mirar organizativamente, ¿no?, qué instrumentos, qué organismos, qué institutos, qué debe haber. A nivel de diseño de políticas públicas también tenemos que mirar cómo se han planificado las políticas públicas, ¿no?, de forma segmentada.
y cómo podemos hacer cambios en este sentido. Bueno, pero yo creo que sobre todo lo que nos tendríamos que plantear es no solo hacer el análisis jurídico, sino también hacer el análisis de la arquitectura institucional y de ver qué arquitectura necesitaríamos para aplicar la perspectiva interseccional. Claro, muchas veces también a nivel de política pública, y aquí también desde la experiencia de Barcelona, ¿no? Cuando planteas estos debates de decir, bueno, empezámonos a hacer la pregunta de qué arquitectura institucional necesitamos. ¡Fua! Entra pánico, ¿no? Entra pánico también porque hay miedo a perder lo conseguido. Y esto yo creo que es un miedo muy legítimo, ¿vale? Y que no hay que menosvalorizarlo, ¿no? O sea, realmente este miedo puede ser real porque también ha habido toda una serie de prácticas, yo creo, a nivel de la Unión Europea cuando dijo, ¿no? Bueno, hay que aplicar la perspectiva interseccional, hay que tener en cuenta la discriminación múltiple, ¿no? Y vino a decir, venga, pues hacemos un enfoque integrado, ¿no? Es decir, pensemos normativas conjuntas, pensemos organismos de derechos humanos donde allí estén todos los ejes y ¡pam! Pero claro, se planteó de una manera y además dijo que los Estados miembros hicieran los mismos en los diferentes niveles administrativos. Pero bueno, este enfoque integrado era, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿queremos aplicar la perspectiva interseccional o lo que queremos es economizar los recursos, poner a todos los ejes juntos, ¿no? Con menos recursos y luego ya veremos cómo trabajamos interseccionalmente? No. O sea, yo creo que hay que planteárselo, hay que hacerse la pregunta de otra manera, ¿no? O sea, integrar estructuras, tenemos que ver cuándo es necesario y cuándo no es necesario, ¿no? Ha habido análisis que se han hecho a nivel académico que lo que dicen es que tener un instituto con todas las políticas de igualdad en el mismo instituto en determinado contexto puede ser útil, pero en otros contextos puede no ser útil, ¿no? O sea, no es una condición necesaria para aplicar la perspectiva interseccional en las políticas públicas, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo aplicamos la perspectiva interseccional? ¿Qué implica aplicar esta perspectiva? Y a partir de aquí hacernos la pregunta de qué tipo de recursos necesitamos, qué tipo de estructuras necesitamos y qué tipo de normativa necesitamos. Pero es diferente el proceso, ¿no? Que decir, no, integramos todo, ¿no? Porque al final acabarán trabajando la perspectiva interseccional y así de paso pues economizamos recursos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que aquí también hubo todo un debate y que hay que plantearlo y por tanto también entiendo, ¿no? Como legítimo el miedo de decir, bueno, ojo, porque primero hay que tener debates, hay que ver qué estrategias utilizamos y entonces hay que tomar decisiones, porque evidentemente tomar la decisión, imaginaros, ¿no? Pues aquí en el País Vasco me cargo Emakunde y hago un organismo para todos los ejes. Bueno, ¿en base a qué, no? ¿Cómo lo pensamos esto? ¿Cuál es la estrategia que hay detrás, ¿no? ¿Cómo van a interactuar todos estos ejes bajo un organismo único, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que son preguntas que creo que nos tenemos que plantear. Vale. ¿5 minutos? Vale. Vale, si acaso, pues entonces apunto, aparte de la normativa, ¿no? De las estructuras y de la arquitectura institucional, yo creo que también un elemento que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando pensamos cómo aplicar la perspectiva interseccional en las políticas públicas es sobre todo en los diagnósticos, el diseño y la planificación. Yo creo que es un ámbito también muy, muy clave y que podemos empezar a trabajar porque bueno, sobre todo también nos pasa el intentar aplicar la perspectiva de género, ¿no? O sea, el ciclo de la política siempre lo tenemos que tener en mente, ¿no? O sea, para poder aplicar una perspectiva, ¿no? Con cierta complejidad tenemos que entrar en el ciclo de la política, ¿no? Tendremos que ir a mirar cómo se hacen los diagnósticos, cómo se está haciendo el diseño, a partir de aquí qué planificaciones, ¿no? Se están estableciendo, cómo es la implementación y cómo es la evaluación, ¿no? Y en cada una de estas fases podemos pensar cómo aplicar la perspectiva interseccional, ¿no? Y no será lo mismo en una parte, ¿no? del ciclo de la política que en otra, ¿no? Igual nos pasa también cuando intentamos aplicar la
la perspectiva de género, ¿no? Pero en términos del diagnóstico, yo creo que un aspecto importante a tener en cuenta, ¿no? Y que creo que también es un debate que muchas veces se repite en el debate más teórico sobre la interseccionalidad, es ¿en qué nos centramos? ¿No? O sea, cuando analizamos la interseccionalidad, cuando detectamos la desigualdad interseccional y luego tenemos que pensar en políticas concretas, en acciones concretas para darle una respuesta, ¿cómo lo hacemos? A nosotros, por ejemplo, o por lo menos a mí, en el Ayuntamiento de Barcelona, o sea, lo que nos ha servido es no perder nunca de vista que el análisis, los diagnósticos que tenemos que hacer, también hay que poner mucho el peso en las causas, en el cómo se produce la desigualdad, ¿no? Yo creo que en el debate de la interseccionalidad, que es esta dicotomía entre identidades, ¿no? y sistemas o ejes de desigualdad o ejes de opresión, estamos todo el rato en este vaivén que es complicado, ¿no? Y yo creo que en términos de política pública es muy importante que cuando analizamos los problemas, ¿no? Por ejemplo, el problema, repito con el mismo porque es fácil de entender, ¿no? El problema de cómo nos organizamos socialmente en relación a los cuidados. Nosotros, por ejemplo, en Barcelona, cuando hicimos el análisis, que hicimos un proceso lento, ¿no? Antes se hablaba también del tiempo, trabajar la interseccionalidad cuesta tiempo, ya no te digo a la hora de hacer políticas públicas, porque implica que todos los actores tienen que tener voz, que habrán muchos actores en la mesa, que además hay actores que han sido sistemáticamente excluidos de esa mesa y sobre todo, ya no te digo a nivel institucional, y que por lo tanto hay que pensar muy bien esos tiempos, cómo se produce ese proceso de participación, quién tiene voz y quién no tiene voz y cómo vas garantizando la voz de todas las personas afectadas por esa desigualdad, ¿no? Bueno, cuando hicimos este proceso, que por ejemplo ya solo el diagnóstico tardamos prácticamente 1 año y medio en hacerlo, lo que vimos es que los 3 ejes que sobresalían, que tenían más peso, que realmente eran muy estructurales a la hora, ¿no? de producir la desigualdad en el sector de los cuidados, era la clase, el género y el origen nacional. O sea, eran estos 3, no nos salió el de diversidad sexual en este campo, no nos salieron otros ejes, ¿no? O sea, estos estructuraban la desigualdad que se estaba produciendo de forma muy intensiva en el sector de los cuidados, con lo cual dijimos, bueno, pues si son estos 3 ejes, son estos 3 ejes los que priorizamos en la política que vamos a trabajar, en los objetivos que vamos a plantear y en las acciones. Y llegar aquí a determinar que estos 3 ejes eran los que se priorizaban, se hizo un proceso, ¿no? Y a veces hay pánico a priorizar, ¿no? Y muchas veces cuando trabajamos la interseccionalidad hay la tendencia de decir, bueno, pues hacemos una ley, pues nombramos todos los posibles cruces, intersecciones, grupos sociales, personas afectadas. No es viable, o sea, no es viable hacer esto. Entonces, yo creo que aquí nos ayuda mucho a pensar cómo se produce la desigualdad, cuáles son los ejes de desigualdad, ¿no? que están teniendo más fuerza y a trabajar también sobre las causas, no solo sobre los efectos y los grupos sociales en concreto. No quiero que se me malinterprete, ¿eh? O sea, con esto no estoy queriendo decir que la voz, la experiencia, ¿no? la vivencia física, corporal de la desigualdad interseccional no sea la clave y no haya sido el motor, ¿no? Que nos permita detectar y visibilizar y politizar esa experiencia de desigualdad, ¿no? O sea, creo que hay que reconocer, y esto está ya, pero en términos de políticas públicas yo creo que también tenemos que intentar trabajar las causas, ¿no? Y aquí te vas más a los sistemas y a los ejes de desigualdad o de opresión. Bueno, para cerrar, como ya me queda poco tiempo, ¿no? Ya estoy fuera de tiempo, ¿no? Bueno, quizás solo resumir las claves que he dicho, ¿no? Y que a lo mejor puedan servir para el debate. O sea, para aplicar la perspectiva interseccional, yo creo que un primer elemento es que los actores, todos los actores, que la pluralidad de actores y de actrices estén en la mesa cuando se tenga que definir cómo aplicamos la perspectiva interseccional en las políticas públicas. No es un proceso técnico-institucional, es un proceso político, ¿no? Y por tanto aquí hay que hacer que los actores que deban estar estén en la mesa y aquellos que no tengan voz, pensar en las metodologías, en las herramientas y contar con el tiempo suficiente para que tengan voz y para que esa política y esa definición de cómo se va a hacer esta aplicación de la perspectiva interseccional sea realmente conjunta y sea un proceso de consenso, ¿no? En la medida de lo posible. Está como clave número 1.
Como clave número 2, lo que os decía, ¿no? O sea, a la hora de analizar o de intentar detectar en las políticas públicas qué desigualdades interseccionales hay y cuáles voy a intentar eliminar, ¿no? O reducir, o sea, dónde voy a poner los recursos y cómo lo voy a hacer, pues creo que en estos diagnósticos, como os he dicho, tenemos que ver los efectos de la desigualdad, pero también atender a las causas de la desigualdad, ¿no? Y yo creo que atender a las causas de la desigualdad nos ayuda mucho en términos de política pública a pensar desde otro lugar, ¿no? O sea, si nosotros decimos, bueno, el racismo, el clasismo y el sexismo, ¿no? Son ejes claves, pues vale, ¿cómo los tenemos que trabajar, ¿no? ¿Cómo reinterpretamos la política, por ejemplo, de abordaje de la violencia machista en base a estos 3 ejes? ¿Cómo reinterpretamos las políticas de ocupación en base a estos 3 ejes? ¿Cómo abordamos la organización social de los cuidados en base a estos 3 ejes, ¿no? O sea, pensar desde aquí creo que ayuda mucho luego a pensar qué políticas públicas debemos hacer y, sobre todo, también qué legislaciones debemos tirar para atrás, como por ejemplo la ley de extranjería, ¿no? Que yo creo que aquí género, clase y racismo están estructuradas en una ley de una forma terrible y que precisamente este tipo de análisis y este tipo de posición, ¿no? A la hora de plantear los diagnósticos de las políticas te ayudan a deconstruir también mucho de lo que se ha hecho, bueno, y que tiene unos efectos muy importantes, ¿no? Aparte de los diagnósticos y de la participación, también creo, lo que os decía al inicio, recordar, ¿no? Que creo que es clave pensar en qué tipo de trabajo transversal debemos hacer, ¿vale? ¿Qué tipo de espacios debemos crear en esta dirección? Creo que aquí ya es un trabajo de sentarse a pensar cómo empezamos a hacer algo. Por ejemplo, a ninguna administración se le ha ocurrido por lo menos plantear una comisión de interseccionalidad para ver cómo empezar, para tener un debate dentro de la administración de cómo hacerlo. Esto todavía no se ha hecho. Pues bueno, se podría empezar por aquí, digo, como una propuesta, pero yo creo que en cada contexto y en cada administración hay que pensar, bueno, por dónde lo hacemos, pero hay que hacerlo por algún lado. Nosotras en Barcelona tomamos una opción, pero yo creo que también en cada contexto y con los actores y las actrices que estáis, pues habrá que pensar cuál es la fórmula, pero hay que empezar a hacer algo, hay que empezar a moverse, ¿no? Porque muchas veces a decir, ay, es que no es fácil, es que, bueno, no es fácil, pero bueno, hay que empezar a recorrer camino, ¿no? Y aparte de esta segmentación, ya no me acuerdo cuál era el último punto. Participación, segmentación. Sí, sí, bueno, quería comentar, es que tenía las notas allí, creo que también es importante, aparte de la segmentación, lo que os decía al inicio, ¿no? La deconstrucción, cómo deconstruimos las jerarquías y los desequilibrios que hay, que creo que este es un trabajo muy difícil. A mí me parece, sobre todo a nivel legislativo, o sea, me parece complicadísimo, no sé cómo lo vamos a hacer, ¿no? Con el recorrido que hay, pero creo que hay que ponerlo encima de la mesa y, sobre todo, aquí recuperar lo que se ha dicho en la sesión anterior, que me parece súper importante también en términos de políticas públicas y cuando hablamos de jerarquía y desequilibrios, a cómo trabajamos la idea de privilegios, ¿no? O sea, yo cuando he hablado de jerarquías y desequilibrios, no he querido nombrar la palabra privilegios porque también con el miedo un poco que se ha apuntado en la mesa anterior, que cuando se habla de desequilibrios, ¿no? y de jerarquías se suele hablar entre los ejes de desigualdad, ¿no? Pero claro, los ejes de desigualdad dices, bueno, o sea, precisamente, ¿no? Hablar de desequilibrio solo entre los ejes de desigualdad cuando tienes políticas, ¿no? Económicas o X, ¿no? Que son extremadamente salvajes y que están produciendo, ¿no? Todos unos efectos de desigualdad, de violencia, de opresión tremendos, y ya no te digo, ¿no? Los efectos sobre el planeta, que también es otro eje que deberíamos poner. Bueno, no sé, yo creo que aquí hay que tener cuidado. A mí me gusta hablar más de desequilibrios y de jerarquías, que ya reconocer estas jerarquías es un paso, porque muchas veces no las reconocemos, pero sobre todo pensar que si estas jerarquías se han producido porque hemos ganado en derechos, entonces evidentemente el objetivo aquí es intentar llegar arriba por parte de todos los ejes. Esto como mensaje y a ver si ayuda, ¿sí? Eskerrik asko, Marta.